ratito tenemos unas actividades muy padres también preparadas para ustedes. Entonces, vamos a orar. ¿Les parece? ¿Sí? Señor y Padre, te damos gracias, Rey del Universo. Gracias por tu hermosa palabra que es consuelo, confrontación, instrucción y exhortación a nuestras vidas, que es la revelación, Señor, por la cual, Padre, como dice Hebreos, en tiempos antiguos tú decidiste hablar por medio de los profetas, pero hoy, en nuestros días, has decidido hablar por medio del Hijo, el cual viene revelado en tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción de este lugar, sea física, emocional, espiritual, Padre, y que estemos concentrados para recibir juntos tu palabra, mi Señor. Te damos gracias y te amamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Pues vamos a darle, chavos. El tema del día de hoy se titula, si me apoyan ahí en la pantalla, Profecía, la perspectiva de Dios. Profecía, la perspectiva de Dios. Y la verdad, he de confesarles que hay cosas que el Señor habla a nuestra intimidad, ¿no? Que son para edificación propia. Seguramente les ha pasado a ustedes, es como el Señor te dice, esto es para ti, yo te lo quiero enseñar a ti, quiero que tú lo entiendas y esto es para que tu carácter sea forjado y para que tú me conozcas más. Pero aquellos que hemos tenido el honor de compartir la palabra de Dios, también hay cosas que Dios habla para compartir a su pueblo. Entonces, esta era una de las cosas que yo a primera instancia pensé que era nada más para mí. O sea, que es como, esto es personal, quiero que entiendas esto. Pero a medida que fui poniendo en manos de Dios y orando en mi tiempo con Él, qué es lo que iba a compartir el día de hoy con ustedes, Él confirmó que era para compartirlo con ustedes. Y es un tema muy pesado, la realidad no es, dice la palabra de Dios, que hay lechita espiritual y hay bistecs, ¿no? De espirituales, que son más pesados, ¿no? Bueno, este es el segundo, ¿ok? Porque es un tema que teológicamente es complicado, es complejo, pero si lo llevamos a la aplicación práctica, es de gran bendición para nuestras vidas y esa es mi oración el día de hoy. Que nosotros lo podamos recibir y que podamos comprender y aplicarlo en nuestro día a día y en nuestra intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Profecía, la perspectiva de Dios. Y vamos ahí en sus Biblias al libro de Daniel, que de hecho es el que estoy volviendo a leer y estudiar a profundidad en mi tiempo con Dios. Pame lo sabe, de hecho le enseñé el otro día, le dije, no manches, yo tengo una libreta, ¿no? Que es como mis tiempos devocional. Y más de la mitad ya estaba casi llena solamente del libro de Daniel y no lo he terminado. O sea, está así como que desmenuzarlo, profundizarlo. Y vamos a leer el capítulo 8 de Daniel, del verso 1 al verso 8, ¿ok? Ahorita seguramente van a ver el subtítulo ahí en sus Biblias y van a decir, ¿neta vamos a ver esto? Pues sí. ¿Ok? Sí vamos a ver esto. Entonces, Daniel 8 del 1 al 8. Pero antes de leerlo, quiero hacerles rápidamente dos preguntas para que las reflexionemos juntos. ¿Cómo vivir como ciudadano celestial si no busco vivir desde la perspectiva celestial? Otra vez lo voy a volver a repetir. ¿Cómo vivir como ciudadano celestial, aún siendo terrenal, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, si no busco vivir desde la perspectiva celestial, o sea, desde la perspectiva de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo identificar a falsos maestros? La respuesta de estas dos preguntas en todo este mensaje van a coincidir y nos van a llevar a aplicaciones prácticas. Vivir como Jesús se trata principalmente de caminar haciendo la voluntad del Padre, escuchando su voz desde su perspectiva ante todo, ¿ok? Muy probablemente, chavos, estoy seguro que aquí nos ha tocado a todos, muy probablemente te ha tocado ir a conciertos cristianos, a conferencias, a congresos, a campamentos, a reuniones de jóvenes, a reuniones de oración, etcétera,
Porque probablemente un amigo, un conocido, un familiar te ha dicho, ay, es que está bien padre, predican muy ameno, está muy chido, te hacen sentir bienvenido, te hacen sentir aceptado, no, pues va a venir tal conferencista. Y ojo, yo no estoy diciendo que eso esté mal. De hecho, yo muchas veces lo he hecho, es como que, tal conferencista va a venir a tal congregación, órale, pues vamos, ¿no? Y nos ha tocado y qué chido, ¿no? O sea, no, para nada les quiero decir que está prohibido eso o que está mal, ¿verdad? Pero el tema es que nos debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Estoy recibiendo de parte de un falso maestro? Suena muy fuerte, pero es la verdad. ¿Estoy recibiendo enseñanza de parte de un falso maestro? ¿O esto que estoy escuchando o recibiendo es parte de una falsa doctrina? ¿O esto que estoy recibiendo se habla y os enseña verdaderamente la palabra de Dios en lo que yo estoy recibiendo? Mi intención, repito, con este mensaje no es formar un grupo de fariseos modernos, ¿ok? Que nos pongamos aquí de manera religiosa y a señalar, no, es que tal iglesia está mal y tal conferencia, mejor ni vayas, y tal campamento, tal congreso es del diablo y cosas así, ¿no? O están totalmente equivocados. Yo no estoy, en serio, esa no es mi intención, pero genuinamente Dios ha puesto una carga en mi corazón de poder permanecer en la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Toda la palabra de Dios, sin omitir ni una minúscula y pequeña parte o complicada parte, sino toda la revelación que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y por ende, sí es mi deber enseñarles a ustedes cómo filtrar correctamente lo que recibieron, lo que están recibiendo o lo que van a recibir. ¿Ok? Entonces, antes de leer juntos este texto, debemos saber que hoy vamos a ser sumamente retados en nuestra comprensión bíblica. Efectivamente es un texto muy difícil de desmenuzar, pero lo utilizaremos solo como un ejemplo de lo que es la profecía. Pero al meditarlo juntos, vamos a llegar a una aplicación práctica. A ver, repite conmigo otra vez, aplicación práctica. Y a una enseñanza que muy probablemente mejorará nuestra intimidad con Jesús y a su vez nos ayudará a identificar falsos maestros. ¿Nos ayudará a identificar qué? Falsos maestros. Entonces, ahora sí, vamos a leerlo. Daniel 8, del 1 al 8. Yo lo estoy leyendo en la NBLA, pero la versión que ustedes tengan, adelante. Dice: en el tercer año del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión, después de aquella que se me había aparecido anteriormente, porque el capítulo 7 también habla de otra visión, de 4 bestias. Versículo 2. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré que un carnero, ¿un qué? Un carnero, estaba delante del río. Este tenía 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte, al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podría librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Al estar yo observando, vi que un macho cabrío, ¿un qué? Un macho cabrío, venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Y lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Entonces, versículo 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero cuando llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Hasta aquí. ¿Qué
¿Qué acabo de leer? Te estarás preguntando. ¿En serio esto estaba en la Biblia? Yo nada más me sabía Juan 3:16, el Salmo 91, el Salmo 23 y ya, ¿verdad? ¿Por qué, chava, estamos leyendo este texto? ¿Por qué vamos a basarnos la enseñanza del día de hoy en este texto? Recuerda que estamos usando este texto como ejemplo, pero desmenuzarlo no es el punto principal de este mensaje. Sin embargo, sí les voy a explicar muy brevemente de qué está hablando esta profecía, ¿ok? El carnero con dos cuernos, o sea, el primer animal que se nos menciona que estaba al lado, o cruzando el río donde estaba Daniel, en esta visión, dice que estos dos cuernos era uno más alto que el otro. Y este carnero es el imperio de los medo-persas. ¿El imperio de quién? De los medo-persas. Recuerda que Daniel, en este momento en donde está teniendo la visión, Daniel sirvió a 4 reyes, 2 babilónicos y 2 persas. Los 2 babilónicos fueron Nabucodonosor y su sucesor Belsasar, que es en el reinado de Belsasar donde Daniel está teniendo esta visión. Entonces no habían llegado todavía los medo-persas a conquistar a los babilonios, ¿ok? Y los otros 2 reyes que sirve Daniel, que son persas, son Darío y Ciro, ¿ok? Pero Daniel estaba en el segundo reinado babilónico. Entonces, este carnero es el imperio medo-persa. Los persas son el cuerno más alto que vino al último, porque los persas vinieron después que los medos, pero era un imperio más fuerte que los medos y se fusionaron, ¿ok? Sus principales conquistas de este imperio fueron contra los escitas, al norte del imperio, contra los griegos, al oeste de este imperio, y contra los egipcios, al sur de este imperio. Por eso dice que el carnero estaba dando cornadas hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, ¿ok? Entonces ese es el carnero. Luego se nos presenta un segundo animal que es el macho cabrío, ¿cierto? ¿Sí? El macho cabrío, con un cuerno prominente entre sus ojos, es el imperio griego, ¿ok? Ellos vinieron del occidente del imperio persa y los derrotaron letalmente. Ellos estaban siendo comandados por un personaje histórico que probablemente has escuchado, Alejandro Magno. ¿Lo han escuchado? Sí. Bueno, Alejandro Magno sale en la Biblia, ¿ok? Es el cuerno prominente que estaba entre los dos ojos del macho cabrío. Después de la repentina muerte de Alejandro Magno, porque muere, si no mal recuerdo, a los 32 años, el imperio se dividió entre sus 4 principales generales, ¿ok? Que eran los 4 cuernos que surgieron del macho cabrío cuando el cuerno prominente se rompió. Y estos 4 generales son Casandro, que se quedó a cargo de la región de Grecia y sus alrededores, Lisimaco, que se quedó a cargo de Asia Menor, Ptolomeo, que se quedó a cargo de Egipto, y Seleuco, que se quedó a cargo de la región de Siria e Israel. ¿Ok? ¿Por qué estamos explicando todo esto? Porque nosotros podemos llegar a la Biblia pensando que el texto es como, ay, pues voy a leer lo más fácil que hay en la Biblia, o lo que ya me sé, o si no le sé qué leer, pues aplico la fácil, ¿no? El proverbio del día, y como no, pues Señor, dame fuerza, y no es que el Señor no te habla a través de eso, claro que sí, pero Él quiere que tú y yo entendamos aún estos textos que son pesados, de comprender, ¿ok? Entonces, lo estamos usando como ejemplo, pero desmenuzarlo, repito, no es el punto principal de este mensaje. El punto con este texto es que nosotros veamos cómo funcionaba la profecía en el Antiguo Testamento. El Señor le está diciendo a Daniel, va a llegar un imperio, ¿ok? Más fuerte en el que estás tú, que es el babilónico, pero no va a durar, va a ser un imperio enorme y poderoso y va a conquistar el oeste, el norte y el sur, pero va a llegar otro imperio que lo va a derrotar, y de este imperio se va a dividir en 4 partes, ¿ok? En 4 generales principales, ¿ok? Y de estos 4 generales, el que nosotros sabemos que está en la historia de Israel es Seleuco, porque de este general proveniente de Alejandro Magno proviene Antíoco, que es el líder griego
Seleucida en la época de los Macabeos. ¿Alguien ha escuchado los 2 libros de Macabeos o las 2 cartas de Macabeos? ¿No? Se los recomiendo, ¿ok? No lo tomen como parte de la revelación bíblica porque no es parte del canon original, pero es un libro que se le denomina deuterocanónico. ¿Cómo se le denomina? Y para tener un contexto histórico es muy útil. Léanlo, se los recomiendo, esos 2 libros. Seguramente estés pensando, seguro, yo no soy capaz de leer o de meditar estos textos dentro de la Biblia. Eso es para los capos de la teología, ¿no? Como nos decía David el domingo anterior. En parte es verdad que necesitamos estudiar arduamente las Sagradas Escrituras, eso no hay duda, sobre todo para conocer exegéticamente el texto que estamos meditando. Exegéticamente quiere decir que el contexto, ¿no? Del que lo está escribiendo, a quien va dirigido, el contexto histórico, ¿sí? En resumidas cuentas. Pero si el Señor lo reveló en su palabra, chavos, es porque va dirigido a todos nosotros, sus hijos. En otras palabras, es para que tú lo medites y lo estudies. Lo voy a volver a repetir. Es para que tú lo medites y lo estudies. Primer punto de este tema. ¿Qué es la profecía? ¿Cómo se llama el primer punto? ¿Qué es la profecía? Ok, primero vamos a hablar de lo que fue en el Antiguo Testamento. La profecía fue la manera en la que Dios decidió, repite conmigo, decidió comunicarse con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y lo hacía de diversas formas, a través de los profetas. Podía ser con voz audible, podía ser en éxtasis, podía ser en una visión a través de un sueño, podía ser en una visión vívida, o sea que ellos estaban viendo, no estando dormidos, sino de manera presencial. Pero vamos a ver ejemplos de cómo, nada más, ni siquiera, bueno, si quieren anoten estos pasajes, pero no los vamos a leer a profundidad, nada más los voy a leer yo rápido. Esdras 9:11 dice: tus siervos los profetas nos advirtieron cuando dijeron. Segundo de Reyes 21:10 luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas. Segundo de Reyes 24:2 tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Ezequiel 38:17 esto pregunta el Señor soberano: ¿eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Daniel 9:10 no hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Último, Zacarías 7:7 ¿no es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores? Entonces, son muchos ejemplos de cómo vemos en el Antiguo Testamento que Dios hablaba por medio de sus profetas. ¿Ok? Literalmente el profeta verdadero de Dios en el Antiguo Testamento era la voz de Dios. Porque tenemos que saber que así como nosotros tenemos que identificar falsos maestros, en el Antiguo Testamento también había falsos profetas, ¿sí? De hecho hay capítulos como Jeremías 23 que hablan acerca de las advertencias en contra de estos falsos profetas y maestros, ¿ok? Que estaban no hablando de parte de Dios, sino hablando de parte de su propio razonamiento para conveniencia suya y no buscando a Dios en intimidad. Pero qué fuerte, chavos, que Dios hablaba a través de los profetas. O sea, en el Antiguo Testamento no tenían una Biblia terminada, no tenían maestros de teología que fuera así como que, wow, puedo buscar en YouTube acerca de este maestro y tiene un punto de vista súper bueno y completo, con sana doctrina. No, o sea, era o confiabas en el profeta de Dios o no confiabas en el profeta de Dios. Y muchas veces Israel se perdió por no confiar en las palabras del profeta verdadero de Dios. Tenemos todo el libro de Jeremías y todo el libro que él mismo escribe de Lamentaciones, del resultado que fue no hacerle caso al profeta de Dios. Ahora, eso es de lo que
es la profecía a la luz del Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Qué más es la profecía? Es uno de los 9 dones del Espíritu. Entonces aquí estamos hablando ya Nuevo Testamento, ¿ok? Ya no estamos en Antiguo, sino en Nuevo. Vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos, juntos. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. ¿Ya lo tienen? ¿Sí o no? Sí, vamos a... ¿Sí? ¿No hay mucha confusión o...? Díganme la neta, ¿ok? Si no, nos paramos. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le está la palabra de sabiduría. Aquí está narrando los dones del Espíritu, ¿ok? Primero, palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro, fe. La fe, además de ser el producto del arrepentimiento y un don de Dios, está sin, bueno, más bien, aparte de ser el producto del arrepentimiento que nos da Dios, es un don de Dios, es un don del Espíritu. A otro, dones de sanidad, ese es el cuarto, por el único Espíritu. A otro, poder de milagros, 5. A otro, subráyalo, anótalo. ¿Cuál es el siguiente? Profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de dichas lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno. Y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces nosotros vemos que la profecía también es un don del Espíritu. Es uno de los 9 dones del Espíritu. ¿Cuáles son los 9 dones? A ver, vamos a volver a repasarlo. Lo tienen que saber, chavos, ¿ok? Palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento. ¿Qué más? La fe. Hacer milagros, ¿sí? Sanidad. ¿Qué más? Profecía. ¿Qué más? Discernimiento de espíritus. Les faltan 2. Lenguas y la interpretación de lenguas. ¿Ok? Son 9 dones del Espíritu. ¿Qué otra cosa es la profecía? Además de cómo actuaba cómo operaba en el Antiguo Testamento, y ahorita a partir del Nuevo Pacto es uno de los dones del Espíritu. Otra cosa que es a partir del Nuevo Pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, es uno de los 5 ministerios de la iglesia. ¿Tú sabías que en la iglesia se conforma por 5 ministerios principales? Y no me refiero a edecanes, bienvenida, seguridad, o sea, todos esos son necesarios, súper necesarios, escuderos de oración, sí, totalmente. Pero hay 5 que la Biblia dice que toda la iglesia de Cristo universal se conforma por estos 5 ministerios, ¿ok? Lo vamos a leer. Efesios 4, del 11 al 12. Mientras en lo que lo buscan voy a tomar agua. Ya se me resecó la garganta. Efesios 4 del 11 al 12. Dice así, lo voy a leer en Reina Valera 1960. Dice, y él mismo constituyó a unos, ahí te va el primero, apóstoles, a otros, ¿qué? Profetas, subráyalo, porque es el tema que estamos viendo. A otros, evangelistas, ministerio de evangelismo. A otros, pastores, cuarto. Y a otros, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces,
Estos 5 ministerios, primero que nada, ¿cuáles son? Otra vez. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios tienen el propósito de la edificación del cuerpo de Jesús. Los 5, no 4 de los 5, no 3 de los 5, no 2 de los 5, los 5 tienen el mismo propósito de la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Ahora, una pregunta a reflexionar antes de pasar al siguiente punto. ¿Se refiere a que la misma función de los profetas en el Antiguo Testamento sigue estando vigente a día de hoy? La respuesta es no en su totalidad. Ahorita lo vamos a ver por qué en el último punto de este mensaje, ¿ok? Segundo punto de este mensaje, ¿cómo se llamó el primero? ¿Qué es la profecía? El segundo se llama lenguas y profecía. ¿Cómo se llama el segundo? Lenguas y profecía. Vamos allí a sus Biblias, a 1 Corintios 14, versículos del 1 al 5. 1 Corintios 14, hoy vamos a estar de aquí para allá en la Biblia. Me gusta. Si me estoy adelantando o eso me dicen, ¿va? 1 Corintios 14 del 1 al 5. Dice así: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Pausa aquí. Es un llamado para ti y para mí desear los dones del Espíritu, clamar a Dios para pedirle: Señor, de acuerdo a tu soberana voluntad, ¿cuál o cuáles dones de tu Espíritu quieres que sean manifiestos a través de mi vida para la edificación de tu iglesia? No tienes que ser pastor para eso, no tienes que ser maestro para eso, no. Eso está aplicable y dirigido a toda la iglesia de Jesús, a todos sus hijos e hijas, ¿ok? Hasta aquí. Sobre todo, sigo con el versículo 1, que profeticen. Sobre todo, ¿que qué? Profeticen. Versículo 2, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que ¿qué? El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que ¿qué? El que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué quiere decir la palabra profecía, chavos? En hebreo es la palabra profeteuco, así como suena, profeteuco, ¿ok? Pero profeteuo, más bien, profeteuo, así. Sí, está un poco rara. Y quiere decir ser vocero y hablar bajo la inspiración. ¿Bajo la inspiración de quién? Del Espíritu Santo, ¿ok? Que es la tercera persona de la Trinidad, el cual Jesús prometió que estaría con nosotros, ¿cierto? Nosotros no vemos a Jesús de manera física, ¿o sí? Sí, pues ahí le dan un abrazo y lo alaban y lo exaltan. No, ¿verdad? Entonces, el que tenemos dentro de nosotros, el que nos evidencia la naturaleza, el poder, la obra de Cristo, la soberanía, el amor de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, la palabra profecía quiere decir ser vocero y hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hoy, desgraciadamente, no nos vamos a centrar en el don de lenguas, ¿ok? Eso será para otro tema que igual sea ahí un bistecote, igual que hoy. Pero la reflexión es, ¿por qué el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, ¿verdad? 1 Corintios, compara el don de lenguas con el don de profecía? O sea, ¿por qué dentro de los 9 dones que dijimos que existen y los acabamos de leer anteriormente en el capítulo 12, ¿por qué compara el don de lenguas con el don de profecía? Y es porque está enfatizando a todos los creyentes de la iglesia de Corinto, a quien va
dirigida, esta carta, e indirectamente a nosotros, que nos está llegando a nosotros, ¿ok? A través de nuestras Biblias, que no nos centremos en la edificación personal más que en la edificación de la iglesia. Eso es lo que está queriendo decir. Por ende, es mucho más importante el don de profecía que el don de lenguas. Les voy a leer rápidamente un versículo, si quieren anótenlo, no lo tienen que buscar. Está en Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 22. Dice, no apaguéis al espíritu. A ver, repite conmigo, no apagues el espíritu. No menosprecies la profecía, repítelo. No menosprecies la profecía. Versículo 21, examínalo todo, retén lo bueno. Y versículo 22, abstente de toda especie de mal. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice, no apagues al espíritu. No menosprecies las profecías que te son dadas. Ahorita vamos a ver, todo está llegando a un punto, se los prometo. Ahorita es así como que un monstruote, pero va a llegar a un punto, ¿ok? No menosprecies la profecía, examínalo todo, pero retén lo bueno, desecha lo malo, ¿ok? Y abstente de toda especie de mal. Eso quiere decir también de los falsos maestros. Abstente, discierne. El Señor nos está llamando, aún por jóvenes que seamos, por eso me encanta que el día de hoy este mensaje sea para todos nosotros, porque la palabra de Dios dice, se lo dice Pablo a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, que nadie te ponga en poco por tu juventud. Y hay muchas veces que nosotros es como, no, pues todavía soy joven, esas cosas todavía no me tocan a mí, pero el Señor, el día de hoy, su voluntad es que tú y yo recibamos esto, que lo comprendamos, que profundicemos en esto y que nos demos cuenta de la importancia de la profecía, porque la profecía es la perspectiva de Dios, es la perspectiva celestial, es la perspectiva eterna de Dios. Ahora, la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre están relacionados, chavos, siempre. No hay momento en el que no estén relacionados. El Espíritu Santo fue el que inspiró toda la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, el Señor, quiero dejar algo muy claro, pero también o más bien explicarlo con mucho cuidado, ¿ok? Porque es una línea muy delgada, ¿ok? El Señor sí puede hablarnos por diferentes formas, además de por su palabra. Anótalo. El Señor sí puede hablarme, así ponlo de manera personal. El Señor sí puede hablarme de otras formas, además de por su palabra. Y eso es bíblico. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Sin embargo, pon mucha atención aquí. Es nuestra responsabilidad filtrarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Sí puede hablarnos. Hay muchas veces que a mí me ha hablado a través de películas, a través de series, a través de otro libro que puede o no ser, bueno, más bien, ahorita que estamos hablando fuera de la palabra de Dios, que no es la Biblia, ¿verdad? A través de un video, a través de un consejo, a través de alguien que Él mandó para darme palabra que viene de parte de Él. O sea, Dios sí lo hace. Repite conmigo, Dios sí habla, además de por su palabra, de diferentes formas. ¿Ok? Sí lo hace. Sí es verdad, pero es nuestra responsabilidad filtrarlo. Les voy a poner 2 ejemplos. A lo mejor les ha pasado a ustedes. Cuando un maestro o un pastor, un hermano, un servidor se te acerca a ti, puede ser en una reunión de oración, una reunión dominical, una reunión de jóvenes o un día cualquiera, se acerca a ti y te dice que tiene una palabra de parte de Dios para ti. O otro ejemplo, cuando tú en tus tiempos de oración o de intimidad con Dios, de alabanza a Dios, de contemplación a Dios, querés escuchar la voz de Dios. ¿Ok? No levanten la mano si les ha pasado, porque también decir que Dios te habló es de cierta manera peligroso. ¿Ok? Pero tenemos que filtrar correctamente estas vivencias, de si alguien llegó, te dio una palabra de parte de Dios, o tú creíste haber escuchado la voz de Dios, o sea, de manera audible o en tu mente, en tu corazón, ¿ok? ¿Cómo se filtra correctamente? Primero que nada, anótalo, porque esto es súper importante, ¿ok?
Por eso les digo, no se trata el mensaje de prohibirles que vayan a un lado o que demonicen ciertas conferencias, pastores, predicadores. No, o sea, no se trata de eso, sino que ustedes aprendan a filtrar correctamente. Primero, el primer paso para filtrar correctamente estas vivencias, ¿ok? Debe cobrarte sentido respecto a tu situación espiritual actual. Otra vez, debe cobrarte sentido respecto a tu situación espiritual actual. Porque muchas veces llega este disque profeta o disque maestro o disque hermano, disque siervo de Dios a decirte, tengo una palabra de Dios para ti. Tú vas a heredar toda la nación de Brasil, ¿no? Y es como, oye hermano, ni sé portugués, nunca he ido a Brasil, no, con todo respeto a los brasileños, pero no me interesa ir. No, o sea, no te cobra ningún sentido. A lo mejor ni te gusta viajar, ¿no? Entonces no cobra sentido. O llega este hermano, este siervo, este profeta de Dios, siervo de Dios, y te dice, el Señor me ha mostrado a la mujer perfecta para ti. Y me ha dicho que ya la conoces. Y tú te pones a pensar así en toda la lista de mujeres que ya conoces. Y así suena. Te pones a pensar y no cobra sentido porque ninguna te llama la atención, ninguna te gusta, o puede que ninguna de ellas ame a Dios profundamente. Entonces, ¿cómo te va a profetizar que tiene la mujer para ti, que tú ya la conoces, si ni siquiera de toda esa lista de mujeres aman a Dios? Entonces, ¿cómo Dios va a ir en contra de sus propios principios? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Debe cobrarte sentido respecto a tu situación espiritual actual. Segundo, debe confrontarte y a su vez confortarte. ¿Ok? Debe confrontarte, o sea, confrontarte. Así que, ¿qué quiere decir confrontarte? Que literal te pone de frente la realidad. ¿Sí me explico? Ante tu mentira, ante tu engaño, ante tu lucha, ante tu pecado, lo que sea, llega la verdad de Dios y eso quiere decir confrontar, que se pone de frente a ti, ¿ok? Como si fuera un tren llegando directito a ti, ¿ok? Entonces debe confrontarte y a su vez confortarte. O sea, que es una confrontación no de que, yo me esté queriendo latiguear delante de Dios y flagelar y no, sino que además sea un conforte, que sea como, ok, esta palabra que me acaban de decir me duele, o sea, me dolió. ¿Por qué? Porque me mostró mi debilidad a comparación del poder de Dios, del amor de Dios, ¿ok? O de la majestad de Dios. Pero eso también te conforta. Es como, ok, duele, pero sé que es la verdad de Dios y me da consuelo, ¿ok? Entonces, segundo, debe confrontarte y confortarte. Tercero, súper importante, chavos, anótenlo. Te debe llevar al arrepentimiento y a la gratitud. Si esa palabra no te lleva al arrepentimiento delante de Dios, no te lleva a la gratitud y a la alabanza de su nombre y querer exaltarlo y alabarlo, probablemente sea proveniente de un falso maestro o de un falso profeta, ¿ok? Tenemos que tener cuidado. Les voy a poner en contexto nada más rapidísimo, ¿ok? En el Antiguo Testamento, al falso profeta, ¿sabes qué se le tenía que hacer? Dar cuello, apedrear. Si no se cumplía el 100% de lo que estaba profetizando, dizque de parte de Dios, lo tenían que matar. Ahora, no nos vamos a poner a apedrear a alguien, ¿verdad? Porque a la luz de la palabra de Dios, a partir del Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Pacto, no tenemos que apedrear a ese falso profeta o falso maestro, sino que tenemos que discernir, repite conmigo, discernir si es verdad, o sea, si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que eventualmente esa persona, falso maestro, falso profeta, va a salir a la luz y se va a ganar una fama de eso, de lo que es, de un falso maestro, de un falso profeta. Eso es lo que va a pasar, no lo van a agarrar a pedradas, ¿verdad? Entonces, sigo. Si me pueden apoyar con el pianito, gracias, Jo. Siguiente.
más bien, el último punto. Dijimos, el primero debe cobrarte sentido respecto a tu situación espiritual. El segundo, debe confrontarte y confortarte a su vez. Tercero, debe llevarte al arrepentimiento y a la gratitud. Y cuarto, debe ser una palabra que tú en tus fuerzas jamás hubieras pensado. Voy a volver a repetirlo. Debe ser una palabra que tú en tus fuerzas o en tus medios nunca te hubiera cobrado sentido, nunca lo hubieras ni calculado. De hecho, pues varias veces nos ha pasado a Pame y a mí, que luego ya nos da risa. Es como que hace poquito tuvimos que tomar una decisión trascendental en la vida y teníamos plan A y plan B, ¿no? Así como de, no, pues nosotros vemos que el plan A es que suceda esto, y que Dios nos mande a hacer esto. Y el plan B es que suceda esto, y Dios nos manda a hacer esto. Y la respuesta de Dios fue el plan C. O sea, fue algo que ni siquiera nosotros habíamos, ni se nos había cruzado por la mente. Así es Dios. Tú sabes que viene de Dios cuando tú ni siquiera lo habías pensado, ¿ok? Y el tercer y último punto de este mensaje, chavos, el segundo, ¿cómo se llamó? Lenguas y profecía. Y el tercero es, su palabra es la clave. Repite conmigo, su palabra es la clave. Vamos juntos al último pasaje de este mensaje. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Dice así: y así que tenemos la palabra profética más segura. Repite conmigo, más segura. Ojo aquí, no dice que es la única, dice que es la más segura. Por eso les dije, bíblicamente Dios te puede hablar por otras cosas que no sean su palabra, pero tienen que pasar estos filtros. Y si tú aún así tienes dudas, ¿cuál es la más segura? La palabra de Dios, la profecía que ya está revelada de parte de Dios, ¿ok? Sigo. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Dios. Les voy a dar un muy breve contexto de este pasaje porque es importante para la conclusión de este mensaje. Pedro, que es quien escribe esta carta, literalmente versículos antes, en este mismo capítulo, en el capítulo número 1 de Segunda de Pedro, les está hablando porque estas dos cartas se dirigen a las iglesias de Asia Menor, ¿no? Que estaban dispersadas, los cristianos de esas regiones. Y les habla de la nueva naturaleza, y les habla de la perseverancia, y les da palabras de consuelo, pero también, justo en los versículos anteriores de los que acabamos de leer, del 19 al 21, les habla acerca de lo que Pedro, junto con Juan y su hermano Santiago, vivieron con el Señor Jesús. Les habla de un evento que nosotros encontramos en el Evangelio que se llama la Transfiguración. ¿Cómo se llama? La Transfiguración. Y les dice en estos pasajes: nosotros vimos la gloria de Dios. Nosotros vimos al Hijo en toda su gloria. Él se transfiguró delante de nosotros. Les está hablando de un suceso sobrenatural, brutal. O sea, es el Señor Jesús transfigurándose en su gloria, así dejando por unos instantes su naturaleza terrenal, que nos dice la propia palabra de Dios que Él se había despojado de sí mismo, ¿verdad?, para tomar forma de siervo, pero en esos instantes Él vuelve a tomar parte de su gloria para mostrarle algo a sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Pero ¿qué nos dice inmediatamente después de contarnos de la transfiguración? Ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias, o sea, literal, versos antes del 19 al 21 dice eso. Pero otra vez vamos a volver a leer el 19, solamente el 19. Y así
que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Está diciendo, aunque sucedan cosas sobrenaturales en tu vida por las cuales Dios te hable, que es una bendición, es magnífico, puede ser un sueño, puede ser, repito, una visión presencial, puede ser a través de alguien más, una palabra que tenga para ti, ¿verdad? Con estos márgenes que nosotros explicamos para filtrarlo, pero Dios puede hablarte de esa manera. Aún así, dice, lo más seguro, donde no te vas a equivocar es aquí. ¿Quieres no tener dudas? La palabra de Dios, la revelación profética de Dios, hablar de manera expositiva la palabra de Dios, predicarla, enseñarla, comprenderla, estudiarla, profundizarla. Chavos, eso no es tarea del pastor nada más. Eso no es tarea del doctor Armando Alducin como fundador de Vida Nueva o de cualquier otro fundador de cualquier otra congregación bíblica en el mundo, ¿verdad? Miguel Núñez o Paul Washer. No, o sea, eso no es nada más responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros. Profundizarla. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Josué? ¿Se acuerdan? Le dice, meditarás. ¿En qué? En este libro de la ley, de día y de noche. No te apartarás de él, tu boca no se apartará de él. Esfuérzate y sé valiente. Porque para hacerlo, chavos, se requiere de valentía. Porque este libro, si hay algo que se encarga de hacer en nuestras vidas, es transformarte. Obviamente, inspirado por el Espíritu de Dios, porque hay muchos que lo conocen profesional o escolarmente, pero no tienen una relación con Dios. Se lo saben de memoria, pero no tienen una relación con Dios. Pídele a Dios que te hable a través de Él, que te responda a través de Él. Las dudas que tengas, los procesos que pases, los miedos que tengas, las luchas que tengas, Dios te quiere contestar a través de Él. Aquí está revelado, aquí no hay error, no hay margen de error. Repito otra vez, no es incorrecto decir que Dios habla, además de en su palabra, por otras fuentes. Eso es verdad, siempre y cuando se filtre. Pero aquí está lo más seguro. Aquí Dios te quiere revelar los misterios más profundos. Aquí te quiere revelar su corazón. Aquí te quiere revelar su carácter. ¿Quién es Él? El plan que tiene para tu vida. La profecía, por eso, es la perspectiva de Dios. Es este libro. Esta es la palabra profética más segura, la que nosotros hacemos bien en estar atentos, en no apartarnos. Porque hay muchos que dicen, no, yo tengo una vida de oración. Incluso pasa en muchas denominaciones, desgraciadamente. Denominaciones que no estoy diciendo que esté mal, pero pasa, no, nosotros tenemos tiempos de oración larguísimos y profundos, y tenemos tiempos de ayuno padrísimos y colectivos. Sí, pero se han olvidado de esto. O también está el otro extremo. No, nosotros estudiamos y tenemos un estudio bíblico lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, sábado, domingo, y hasta nos inventamos un nuevo día de la semana para tener otro estudio bíblico, y por Zoom y presencial, y se atascan de la palabra de Dios, pero cero oración. Yo les recomiendo 2 predicaciones que precisamente son de nuestro pastor local. Búsquenlas, anótenlas, porque tienen que ver con lo que acabamos de ver hoy, pero van a reforzar esto. Una se llama La lámpara y el aceite, ¿okay? Es de nuestro pastor Jesse. La lámpara y el aceite. Y la otra se llama Cómo identificar falsos milagros, maestros y profetas. Búsquenla, escúchenla, estudien los versos que nosotros compartimos con ustedes. Que el Señor habla a nuestras vidas para su pueblo. La profecía bíblica no son adivinanzas, no es sentir bonito, chavos, no es manipular humanamente, no es un título de superioridad, sino la profecía desde el nuevo pacto en Jesús es hablar, enseñar, declarar y comprender la palabra que viene de parte de Dios. Y Él tiene, quiero también decirles algo, Él tiene
palabra para tu vida. No creas que por ya llevar años en la iglesia, o tal vez no percibes a Dios en tu tiempo con Él, es como no, o sea, ¿para qué le echo ganas? ¿Para qué lo busco? Si Él ya terminó conmigo, o no tiene un plan realmente trascendente para mi vida, o en el cual quiera actuar a través de mí. No, eso es mentira. Él tiene palabra para ti, para transformarte, para consolarte, para redarguirte, para dirigirte, para exhortarte, para hacerte crecer a su imagen y sobre todo, chavos, para revelarse Él de manera verdadera a tu vida. Verdadera. Él quiere que tú lo conozcas. Acuérdate de Job 42. Imagínense, nada más con esto cierro. Capítulo 1 de Job nos dice que Dios describe a Job como un hombre justo, recto delante de Él, un hombre santo, un hombre que quería agradar a Dios, buscaba agradar a Dios con toda su vida. Pero en el capítulo 42, que es los últimos capítulos, o el último capítulo de ese libro, si no mal recuerdo, Job declara, después de haber pasado todas las pruebas, toda la pérdida y todo lo que pasó y la queja que tuvo de sus amigos y de su esposa y todo, ¿no? Después de todo eso, en el capítulo 42 nos dice, y cito, Job dice: de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Él quiere que tus ojos lo vean a Él, no que tú lo conozcas de manera teórica, intelectual, sino que tus ojos lo vean en tu día a día, que lo presencies en su naturaleza, en las personas que Él ama, en su palabra, en cada situación en tu vida. Él quiere revelarse de una nueva manera a tu vida, una manera profunda. Él no deja de tener palabra para ti y para mí, pero tenemos que estar dispuestos, tú y yo, a buscarlo de todo corazón, a no apartarnos de su palabra y a estar dispuestos a escuchar lo que Él quiera decir a nuestras vidas, por más que nos duela. Amén. Así que vamos a orar para dar gracias a Dios. Te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Queremos contemplarte, Señor, desde la perspectiva eterna, aún en este plano terrenal, Señor. Tú nos permites estar aquí para pasar pruebas, para vivir momentos difíciles, también momentos de mucho gozo, pero en todos y cada uno de ellos, Señor, nuestro anhelo es que tú seas revelado a nuestras vidas, y queremos verte, Señor. Queremos comprender las cosas desde tu perspectiva, no desde la perspectiva que este mundo nos ofrece. Te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por explicarnos aún los misterios más profundos que tú tienes en tu palabra, Señor. Te damos gracias, te amamos, Padre Santo, y te glorificamos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Ahora los dejo con nuestro hermano.